Según este aparato, estamos al aire. Vamos a hablar de una peliculaza hoy día también para variar. Ya tenemos un tremendo recorrido en peliculaza y nos han... Bueno, esta particularmente fue a pedido de la gente que sigue nuestra cuenta de Instagram, ¿cierto? Acuérdense que nosotros hace algunas semanas atrás abrimos un espacio para que la gente pudiera votar entre algunas opciones que pusimos. Y esta fue una de las que ganó. A mí la verdad es que no me sorprende nada. Es una película que es del 71, o sea, ya tiene sus buenos años, y está basado en un libro bastante viejo, ¿cierto? Que es del 62, una novela que se llama igual, ¿cierto? De Anthony Burgess, o Burgess, no sé cómo se pronuncia. Eh, la verdad es que es una película en todo sentido mega transgresora. Fue una película que generó un impacto así brutal en la época y yo creo que no es casualidad, porque si ustedes lo piensan, no sé si les habrá pasado lo mismo, pero a mí, que la vi anoche de nuevo, les prometo que toda la noche estuve soñando con la naranja mecánica. Así. Toda la noche me aparecía por acá, me aparecía por allá, me llevaba para allá, después me devolvía para acá. Me desperté no sé cuántas veces en la noche y siempre tenía algo que ver mi sueño con la naranja mecánica. Yo creo que es una película que te cala el subconsciente de una, así como que ¡pum! Como que le hablara a otra parte de tu cabeza, así. Bueno, este y otros temas vamos a discutir con este panel. A esta altura ya podríamos decir de expertos, ¿cierto? Eh, que ya todos han tenido sus participaciones previas y que la verdad es que a mí me alegra mucho este grupo que se armó para esta película. Vamos a partir presentando por orden de antigüedad, ¿ya? Bueno, a esta altura yo, que ya soy más antiguo y que estoy como casi vitalicio en los podcasts, pero no me van a sacar de acá. Eh, Nuestro queridísimo Vicente Salinas Ramírez, ¿cierto? Un tremendo estudiante, un tremendo dirigente, una tremenda persona, amigo a esta altura, ¿cierto? Con el que se comparte bastante hasta el día de hoy, lo cual me alegra mucho. Tomás Jara, además de miembro reciente de la academia, también es de mi curso, de mi jefatura, lo cual también me alegra mucho, ¿cierto? Nos hemos ido conociendo un poco más, ha sido tremendo. Ignacio Corrales, ¿cierto? También desde el colegio, tercero medio, ha participado ya en dos podcasts, uno que la gente no conoce, la dejo ahí nomás, y otro que fue tremendo, que fue La Sociedad de los Poetas Muertos, y me acompañó en otro podcast más, ¿cierto? Que va a salir por el Huetripanto el día de mañana. Extraordinario maestro, ¿cierto? Ultra inteligente, reflexivo y tremendo ser humano. Así que muchachos, les doy la bienvenida a este podcast número, vaya a saber usted qué número, pero de la naranja mecánica. ¿Cómo están, chiquillos? Confío. Con frío. Sí, Sí, con frío. con frío en el Muy, cuerpo, pero con el corazón cálido, ¿o no? sí, como siempre. Siempre. Eso es lo importante. Chiquillos, como les decía, esta película estrenada en el año 71, partió siendo estrenada en Estados Unidos, después se estrenó en Inglaterra, basada en la novela de Anthony Burgess, ¿cierto? Homónima. Es una. Yo la novela les confieso que es una de las grandes deudas en novela que tengo. Ahora, como que con este último visionado de la película me dieron muchas ganas de leerla, de pagar esa deuda pronto. Así que, nada, pues partir abriendo con una pregunta así como muy general, pero para que después nos vayamos metiendo, porque yo creo que en verdad esta película tiene demasiados elementos en cuestión. A mí me sorprendió como la cantidad de temas que se tratan, la cantidad de instituciones que están ahí representadas, la cantidad de capas de lectura que tiene sobre la realidad, ¿cierto? Entonces, nada, pues, darles la palabra así como con un primer comentario, chiquillo, así de lo que se les venga a la mente si les digo naranja mecánica. Tomasito, quiero partir. Eh,
Sí, hacer como un comentario, señalar que la película está basada en la novela y la novela a su vez está basada en una historia real. O sea, no del todo, pero gran parte de la historia está basada en una historia real. Que la escena donde entra Alex con su amigo a la casa del escritor y violan a la mujer está basada en una experiencia del escritor, porque a la mujer del escritor le ocurrió básicamente lo mismo. Entonces, eso igual es un dato súper traumante, más allá de lo traumante que puede ser la película, como lo traumante que puede ser esa experiencia y lo valiente por parte del autor como para plasmarlo en el papel y también la audacia y la frialdad del director para traspasarlo a la pantalla a su vez. Entonces, es todo como tan profundo desde donde nace la naranja mecánica hacia donde se proyecta en todas sus dimensiones. Siento que es una obra maestra, pero extremadamente perturbadora. Uf, creo que no lo voy a haber dicho mejor. Muchachos, ¿qué les gustaría agregar o partir diciendo? Lo primero que se me viene a la mente si escucho Naranja Mecánica. Bueno, la primera vez que oí ese nombre pensé que se trataba de la selección de fútbol, pero después cuando vi la película, eh, no sé, lo primero que se me vino a la mente fue la cárcel, fue como esta constante pregunta que tiene la sociedad de cómo tratar a la gente anómala, por así decirlo. A la gente que no sigue la estructura y cómo se maneja eso. Y, pero después ataca otras cosas, pues ataca como básicamente la naturaleza humana, y ya después se van por las ramas, pero eso es como lo que se me viene a la mente principalmente, como el encierro, cómo tratar a la gente como anómalas, por así decirlo. Mm. Claro, cómo nos hacemos cargo de la locura o de la marginalidad dentro de nuestra estructura. Sí, sí. Vicente, Sí, bueno, yo vi esta película por primera vez cuando era bien pequeño igual. Tenía como 10 años y la vi porque buscaba una película de terror. Entonces me dijeron, no, esta igual como que da miedo, con un amigo ir a buscarla, así, pensando que era como una película de terror. Y en efecto nos dio harto miedo, pues, nos dio harto miedo como la constante violencia plasmada en las imágenes, en cada escena, en el protagonista, como su personalidad tan como delirante, ¿no? Como tan distinta a lo que uno espera en las películas a veces. Y ahora que la vi más recientemente, claro, pues mi experiencia fue súper distinta, pues, y comparto como las lecturas que hacen los chicos al respecto y, y eso. Y creo que es una película que al final, si la viera años más tarde, igual seguiría sorprendiéndome como, e impactándome, pero con distintos aspectos, pues ya no tanto como el terror, sino como eh, cómo existen personas, o sea, a qué nivel hemos llegado como sociedad que pasan estas cosas. mm, a mí me pasa con esta película que me cuesta mucho disociar el tema como el mensaje de la película con la forma en que la película está mostrada, ¿cierto? Como desde el punto de vista del lenguaje audiovisual. Encuentro que aquí hay como una comunión que hace que tanto el mensaje como la película como que exploten, así como que, como que genera una unión demasiado poderosa que le da mucha fuerza al mensaje y le da mucha fuerza como al arte de la película. Eh, si ustedes piensan como el primer plano que se graba, ¿cierto? Con el que se inicia la película, es un plano que yo creo que lo tienen que haber grabado, no sé, por lo menos unas 10 veces para que saliera así de perfecto. Es un plano, como se dice, un plano secuencia, ¿cierto? En el que la cámara no se corta entre medio y hace un seguimiento desde los ojos del protagonista, ¿cierto? De Alex, que se va alejando, ¿cierto? Con un traveling, un movimiento de cámara que va lentamente alejándose, ¿cierto? Y van apareciendo más elementos. Y cada uno de los elementos que van apareciendo son elementos que son clave para entender como la historia, la locura, como la sensación que te genera la película.
Les digo este ejemplo, así como les podría decir muchos más de la película, ¿cierto? Pero hay un cuidado tan marcado del lenguaje audiovisual y de cómo se presentan los personajes, cómo se muestran los espacios, la arquitectura, los colores, los encuadres, ¿cierto? Hay como un nivel súper maniático, súper perfeccionista, que es muy propio del cine de Kubrick, que en este contexto y en esta película y con este mensaje como que adquiere todo el sentido del mundo, encuentro yo. Como que es una estructura súper súper loca de contar una historia. Eh, y también visto como en la música, ¿cierto? Que es uno de los temas que me gustaría que quizás habláramos acá un poco más en profundidad. O sea, la música cumple un rol crucial en la película, ¿cierto? Es un actor más. Música en muchos casos ya conocida, ¿cierto? Música clásica, ¿cierto? De Beethoven, que es uno de los mayores exponentes, ¿cierto? De la música clásica, pero llevado a un contexto completamente distinto y que genera un efecto completamente bizarro. Te confunde, satiriza, ¿cierto? Se ríe, como que te ridiculiza situaciones, como una obra maestra puesta en un contexto distinto, con una escena determinada, termina siendo como un resultado completamente diferente. No sé qué les pasó con eso, chiquillos, con la música, con el lenguaje audiovisual, antes de que nos metamos como en la historia y en la psicología de los personajes. Igual con el tema audiovisual, algo que me llama mucho los colores, o sea, mucho la atención es el tema de los colores precisamente. Que la mayoría de la película como que se basa en tomas en escenas donde abundan o hacen mucho contraste como los colores blancos. Como que los blancos se hacen muy presentes en la película y esto como que le da otra característica o como que acentúa más la presencia de la frialdad. Como la frialdad en la mente de los personajes y en la sociedad como que se acentúa mucho en la manera en que está mostrada la película. Y el tema de la música, igual, la película entera yo creo que es como una sátira. Es un humor extremadamente negro, si es que se le puede considerar humor. Si es que se le considera humor, es el humor más negro que se puede conocer. Y la música juega un rol súper importante porque eh, contribuye a caracterizar, a hacer algo trágico, hacerlo cómico. Por ejemplo, la escena donde entran al teatro y hay cuatro tipos intentando violar a una mujer y suena una música como súper alegre, como de feria, como de circo. Es como súper satirizante esa escena, como está pasando algo horrible en el escenario y está sonando una música extremadamente alegre, como intentando romantizar la violación, por así decirlo. Entonces, es súper es súper profundo como los contrastes que hace la película en, en el tema del audiovisual. De hecho, antes de darle la palabra, para seguir un poco la idea, lo que le pasa a Alex con la novena sinfonía de Beethoven, ¿cierto? Que es como que se la echan a perder después de este tratamiento psicológico, es un poco el mismo efecto que genera en el espectador, ¿cierto? Así como es súper difícil volver a escuchar esa, eh, esa sinfonía sin hacer referencia a la naranja mecánica y acordarse como de la violencia de estas imágenes. No sé si les pasa eso, no sé. Vicente. Sí, a mí me llamó la atención como que siento que nada está como hecho azarosamente. Y creo que eso es propio de una obra maestra, en verdad, como que todas las piezas estén allí por algún sentido. Me pasó que, por ejemplo, algunos detalles como cuando golpean a Alex o cuando hay golpes, como que estos golpes suenan, pues, como que les ponen un sonido de fondo que es como medio ochentero, así como un sintetizador, así como ring. Y me llamó mucho la atención cómo van construyendo la película y todo como que lo tratan de representar con algún sonido. Y claro, por lo de Alex que mencionan con la novena sinfonía es como el ejemplo más notable de eso. Ignacio. Sí, es que yo me fui un rato, no sé por qué me pasó, pero volví. Y por lo que estaba escuchando el profe es que estaba hablando como de la relación de la música con la película. Mm. Y bueno, a mí me pasó que bueno, se representa un personaje psicópata en la película, po. Y,
Y me pasó que cuando este loco podía adorar y admirar la belleza, eh, y cuando después ya no lo podía hacer, me dio la sensación de que un poco eso es lo que te quita también el proceso, el proceso de restauración, por así decirlo. El momento en que te agarran como para sanarte de alguna forma, te quita algunas cosas. Te Mm, quita básicamente tu esencia como persona. Y aunque vemos una persona psicópata que tiene estas cosas que nos parecen aberrantes, también le quitan, por otra forma, lo que lo hace humano, pues, que es lo que le acerca a la belleza. Porque en el fondo todos podemos decir a Beethoven que es un gran compositor, que nos producen ciertas sensaciones, y ciertamente a él lo único que le hacía, o lo que nos hacía a nosotros como empatizar con él y decir que él también era un ser viviente, era su pasión por la música. Pero al final de la película vemos que eso se le es arrebatado y el tipo ya es como un ser inerte y al final eso se representa en que todos lo patean, pues al final, luego en que ya él deja de ser él, con todo lo malo y bueno que tiene, es apaleado, pues es apaleado como implícitamente por su ambiente, pues. Y eso creo que representa bien como el sentido de la película. sí. Es loco eso, ¿ah? Como la deshumanización a través del ejemplo de la música. Eh, es espectacular. O sea, está súper marcado en el tema de la música, pero claro, como dice Ignacio, al final, finalmente este personaje empieza a ser apaleado por todos lados. Pues como, si se fijaron, la película tiene una estructura como de un boomerang. El personaje al principio va pasando por ciertas situaciones, se va enfrentando y encontrando con ciertas personas y por ciertos lugares. Entre medio pasa por este correccional, ¿cierto? Supuestamente se sana y después se vuelve a encontrar con estas mismas personas en un contexto distinto. Se los encuentra literalmente a todos después de salir de la cárcel. Se encuentra al viejo, ¿cierto? Se encuentra a sus ex amigos que ahora son policías. Se encuentra posteriormente en esta casa donde cometió el crimen. En ese sentido, la estructura de la película como que te hace vivir dos veces, desde dos perspectivas opuestas, una misma situación. Como las dos caras de la moneda se te muestran inmediatamente en la misma película. Y eso es súper interesante. Eh, como que es una película súper completa en ese sentido, ¿cierto? Como que te obliga a empatizar y a posicionarte en distintos escenarios. No sé qué les pasó con eso. ¿Comparten o...? Como que al final la película cierra ciclos, por así decirlo. O sea, al final todo vuelve a donde comenzó. Eh, como que el estafador al final resultó siendo estafado, por así decirlo. Mm. Y sí, es súper cuático como lo muestra la película, cuando sale de la cárcel Alex y primero se encuentra el viejo que le había pegado al principio de la película y le pegan entre todos los viejos, después se pilla a los policías y termina metiéndose en la casa y él, lo peor es que él ni siquiera sabía que era la casa, como que llega ahí como en un acto de desesperación y cuando se encuentra ahí es como, puta, ya cagué, a donde me vine a meter. Es una locura en ese sentido. Chiquillos, ¿qué les gustaría opinar al respecto? A mí me hizo pensar en el tópico como de la rueda de la fortuna, de que en un momento puedes estar muy arriba y al otro puedes estar totalmente abajo, porque creo que es como lo que sucedió con este personaje. Pues entonces él como que mientras pudo lo disfrutó, le pegó a medio mundo, abusó cuanto pudo de la gente y de las personas, y sin embargo a él también le tocó vivir todo eso en algún momento, pues, ser profundamente vulnerado, no tener a quién recurrir, estar así como agobiado porque de todas partes lo estaban golpeando y le estaban haciendo daño. Eh, no sé cuál habrá sido como la intención del autor con hacer eso, un poco como su reflexión, o si eso responde como a alguna doctrina que él haya tenido, pero es muy interesante que lo haya plasmado en la obra. Mm. Es casi como medio karma, ¿sí o no? Como el karma inmediato así de una persona que
que cometió todos los crímenes que se podían, destruyó su familia, destruyó familias ajenas, todo como por placer, así como por liberar energía prácticamente, como se narra en el relato. Que eso también es interesante, que está narrado en primera persona. Sí. Así como que llegáis a, no vamos a decir que empatizar, así como en el buen sentido de la palabra, pero el personaje te está contando su historia. Es una locura. Y también relacionado con eso, volviendo al tema de la música, no sé si se fijaron, pero en la escena en la que entra y le sacan la cresta a este escritor y se violan a su mujer, etcétera, él lo hace cantando una canción, ¿se fijan? La canción Singing in the Rain, que está este clásico del cine de los 40, si mal no recuerdo. Que bueno, todo esto, esta canción era la única que el actor se sabía. Entonces, Stanley Kubrick le pide al actor que improvise, ¿cierto? Y él empieza a cantar esta canción. Originalmente la idea era otra, pero como era la canción que se sabía, ¿cierto? La dejaron, tuvieron que comprar incluso los derechos de la canción. Y bueno, al margen de esa historia, lo que termina pasando es que Singing in the Rain, ¿cierto? Es como lo que delata a este personaje después una vez que llega a la casa de este viejo. Ahí al viejo le cae la teja, ¿cierto? Y es como a través de una canción reinterpretada en un contexto nuevo, que finalmente el viejo decide torturarlo y lo tortura con esta canción, que a él, que es la novena sinfonía, ¿cierto? O sea, como que la música nuevamente vuelve a tener ahí un rol como de, como súper rígido. Pero bueno, eso antes de que se me olvidara. Ignacio, ¿qué le gustaría agregar, complementar? Eh, que también como rescatando el punto anterior, que bueno, ¿por qué a mí me dio la sensación de por qué estaba relatado en primera persona? Era porque, bueno, ante la aparición de un personaje como tan desagradable, lo primero que uno hace es como querer apartarlo, po. Porque siempre la persona como que es desagradable en la película, como que es desechada, o es un personaje como antagónico o secundario, po. Pero aquí era el principal, pues era el que nos guiaba en la historia, pues entonces finalmente nos amarraba a ver cómo íbamos a reaccionar con él durante su desarrollo, pues. Si íbamos a, como de alguna forma, querer que se recupere como de su malestar, su psicopatía, o finalmente que el loco ya acabar con eso de una vez. Y eso me hizo pensar como en cómo lo trataron a él, pues, cómo trataron de curarlo. Y finalmente en cómo la sociedad trata a la gente anómala, po. Y en ese sentido, la película creo que me hace pensar de alguna u otra forma si, si las formas en que tratamos a esa gente son las correctas, pues, si son las necesarias para apartarlas o para reincluirlas. Y eso. Está bueno eso, sí, como empatizar con el malo, pues, al ser, con el malo entre comillas, así como al ser en primera persona no te queda otra, pues, que escuchar el punto de vista y las reflexiones y las acciones de este criminal, pues. Una locura en ese sentido. Como que, sí, concuerdo con que es una muy buena técnica para escuchar obligatoriamente a alguien que no quisiera ir a escuchar, pues. No quería escuchar el testimonio de un neonazi explicando su andanza nocturna. Eh, a mí me pasa con esta película que son muchísimas las temáticas, como las macro temáticas que se tocan. Como está diciendo Ignacio, está el tema de la cárcel, ¿cierto? Y de cómo nos hacemos cargo de nuestros eh, criminales, ¿cierto? De nuestros marginados, que es un tema muy tratado como por Foucault, ¿cierto? Y otros autores después. Después, si se fijan, está súper latente el tema como de la religión, la figura de este cura. Está muy latente también, y también en otras películas de Kubrick, el tema de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? El hecho de que estos dos enfermos mentales, ¿cierto? Psicópatas, que eran sus compañeros de andanza, terminen siendo policías. Y la manera en que se relacionan los policías entre sí, la gente de la cárcel, los gendarmes, ¿cierto?
como que responden órdenes, son como medio autómatas, ¿cierto? Como que tienen un tono de voz para hablar. Si se fijan, esta película sigue la historia de Alex, pero hace un retrato de miles de como grandes instituciones de la sociedad, como la iglesia, como la cárcel, como las Fuerzas Armadas. Eh, no sé qué les pasó con eso, como las críticas o el punto de vista del director, ¿cierto?, respecto de estas instituciones que estructuran nuestra sociedad. Por ejemplo, eh, Kubrick tiene otra película que es de los Senderos de Gloria, Paths of Glory, no me acuerdo el año exacto en el que la hizo. Es una película completamente irreverente, ¿cierto? Ambiental en la Primera Guerra Mundial y deja muy mal parado, así de forma súper irónica y súper crítica, lo que significa la estructura militar, ¿cierto? Como el seguir órdenes por seguir órdenes, como el absurdo de la estructura jerárquica. A mí en esta película también me dio esa sensación. También me dio la sensación de que los personajes que adornan así, como que están alrededor, eh, representan a estas instituciones y como el sinsentido de estas instituciones. A eso me refiero. No sé si les pasó con alguno de estos personajes. A mí me pasó sí también con lo que usted decía, que estos dos amigos que eran parte finalmente como de los incentivos, de la violencia, al final se convirtieron en policía. Como que eso fue en realidad la tónica, creo yo, como de la película, como la violencia, como cuándo se ocupa, quién la ocupa y con qué sentido, con qué propósito. Y eso fue, creo yo, me dio como una metáfora para darme cuenta o para darse cuenta al fin y al cabo de que la violencia y las instituciones ocupan a las personas con ciertos objetivos po, y bajo ciertas circunstancias. Dado que este loco fue pillado y la policía lo agarró, es ocupado como, ante la sociedad como el mal, po, o el mal al que hay que erradicar. Y se ocupa como una fuerza para sacar al gobierno, como el gobierno ocupa para posicionarse para las próximas elecciones, y básicamente se ocupa como una herramienta, po. Y estos dos locos, que no fueron tan mediáticos, de alguna u otra forma también son unas herramientas, po, pero una herramienta de la calle, una herramienta más local, que finalmente a la hora de hacer los trabajos sucios son ocupados para golpear, para hacer cosas que no son tan legales, pero que nadie sabe. Y eso, pues, que al final la violencia se trata de curar, pero está inmersa, pues. Incluso para curarlo, para interrogarlo se ocupó violencia, entonces como que el fin de la película es curarlo de la violencia y de sus trastornos, pero la institucionalidad ocupa la violencia y la ocupa Antojo para mantener esa cura que es como un poco paradójico, un poco contradictorio. Pero eso. Sí. No sé, chiquillo, ¿les pasó algo con eso? Con la policía, los políticos, el cura. Me llama harto la atención, como que me hace ruido el personaje del guardia de la cárcel, el que lo recibe, el que lo acompaña en casi toda la cárcel, el que lo hace firmar los papeles, que es como súper pesado el viejo. No sé por qué, pero como que me llama mucho la atención su personaje, como su forma de ser, que cuando camina pisa súper fuerte y como que termina de caminar y pega un paso, no sé, como que me llama mucho la atención ese personaje, eh, es como un gorila al También final, súper. como que representa la lógica gorila de la Fuerza Armada, por así decirlo, al final, como la lógica de la ley del más fuerte, por así decirlo. Y eh, Está súper ridiculizado ese personaje. sí, sí, ridiculiza mucho como en los sistemas policiales en la película y me gusta mucho eso. Sí. O sea, siguen órdenes, no piensan nada. Pues esa escena en que llega a la cárcel, cuando lo agarran, cierto, llega eterno y él tiene que como que seguir instrucciones y mantenerse detrás de la línea y tiene que firmar de forma toda incómoda, ¿cierto? Y después
le van preguntando como sus datos personales y le van diciendo como las cosas que está entregando. Como que toda esa escena es súper absurda, pues súper como del sinsentido de la estructura, así como cómo llegamos a ese nivel eh, como de jerarquía sin sentido, así, no sé. ¿Usted, Vicente, con alguna de estas instituciones representadas en estos personajes? Sí, a mí me pasan varias cosas. Me pasa primero que no hubo como ninguna escena o personaje, al menos haciendo un poco de memoria, que me permitiera como cierta tranquilidad, así como una tregua en medio del alboroto y como de la violencia desatada que se muestra en la película. Em, Siento que la maldad, así como que una cuestión que está como en todas las paredes, en cada escena, y es muy rígido cómo solamente se le achacan a Alex, pues, como al final Alex es solamente reflejo de una sociedad que es enferma, pues, que es malvada, que tiene como la oscuridad muy presente, pues, porque incluso el escritor, que en principio no le hace nada malo a nadie, después igual muestra que él también puede ser malo y está dispuesto a ser más malo que Alex, incluso como para ganarle esa pugna que se desarrolla al final de la película. Em, y entonces cuando consiguen extirparle como a Alex la maldad así de forma muy forzada, al final nos damos cuenta de que en verdad todos son malos, porque al final el político que ahí lo muestran tiene un plan súper maquiavélico con todas las acciones que vinculan como el experimento que se hace con Alex, y que él también quiere sacar un rédito personal de todo eso, porque se pone para fotos, y que al final Alex es solamente una víctima más de ese sistema perverso en que le tocó nacer. Y si bien es difícil igual empatizar con el personaje, me pasa que no, me cuesta como adjudicarle la culpa totalmente de algo que es mucho más grande que él. Porque como decía el Corrales hace un rato, al final como que eh, lo desplazamos a él porque es como medio loquito, porque tiene como sus cosas, pero él es expresión de su tiempo y de la sociedad y del modelo en que él vive. O sea, es como con la reflexión que me quedo yo al final, porque al final todos tenemos eso, solo que no lo mostramos. No lo mostramos y que nos gustaría hacerlo a veces. Mm. De hecho, los mismos papás del personaje de Alex, al principio da la sensación de que como que todavía creen que el cabro se va a reivindicar y va a ser bueno en algún momento, ¿cierto? Con la mamá como, ya, hijo, no te preocupes, si te duele la guata, quédate acá en la casa, así como, como una escena súper absurda, así el loco como que se dio la pala de la vida, mató gente, violó mujeres y no quiere ir al colegio, ¿sí? Y como la mamá bancándolo, así como, sí, obvio, hijo, no te preocupes, ¿cachai? Cuídate. Incluso como esa figura de los padres como apañando, se quiebra cuando él vuelve y se encuentra este sustituto, ¿cierto? Que, que quizás es como de los pocos personajes que hablan cosas con sentido en la película. O sea, como, luego quebraste tu familia, quebraste la sociedad, generaste todos estos daños, hiciste todas estas cuestiones y ahora como que te venía a hacer el pobrecito, loco, vírate, ¿cachai? Como anda a buscarte una casa, como asume tus errores así. Hasta ahí, como que incluso la institución de la familia, así como el lazo con la mamá, se ve quebrado, o sea, reforzando lo que está diciendo el Vicente. El correccional ya no le cree, ¿cierto? Hasta el fin, o sea, llega al final del camino, ¿cierto? Y lo apaña hasta que puede, ya no lo puede apañar más. Los papás, lo mismo, ¿cierto? Como que finalmente en la microestructura y en la macroestructura, como que está todo súper en su contra y en la maldad, así, en el caos. Es brígido. Y claro, po, y tenemos este personaje como un poco resultado de eso, o como sin querer justificarlo, ¿ah? Porque es imposible llegar a justificar a un personaje como este como tan premeditadamente malo, por decirlo así. Tomás, no sé si quisiera agregar algo más. Cuático que el único momento donde Alex demuestra como un mínimo de humanidad, como un mínimo de sentido, es cuando se muere su serpiente. Cuando le dicen que se le murió la serpiente y ahí como que le cae toda la pena, digo, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Perdí lo único que amaba en la vida.
Sí. Y Y es una cuático serpiente, como, po. sí, la mascotita. Y es cuático como el, como decirlo, como la espiral sin fin de la violencia, porque se suponía que le habían extirpado la violencia y ahora que estaba como en una etapa de sufrimiento, de agonía gigantesca, cuando lo estaban torturando, intenta suicidarse y resulta que su intento de suicidio es precisamente lo que lo trae de vuelta a la violencia, porque cuando salta por la ventana como que se le arregla la cabeza, o sea, no se le arregla, pero vuelve a como la tenía al principio. Entonces, como que su última herramienta por intentar escapar como de la locura lo hace volver precisamente a donde empieza la locura. Brígido. Hay una película chilena que la aprovecho de recomendar que se llama El Peje Sapo, que parte con un loco que intenta matarse y se tira al río y el río lo devuelve, como que no le acepta su suicidio. Y aparece ahí como en los márgenes de la ciudad de Santiago, en Puente Alto creo, y ahí empieza como su trayecto, ahí parte la película, una vez que el río lo devuelve. Eh, Me hace sentido con lo que dice Tomás, como incluso su intento desesperado así como por redimirse así de esta situación y esta locura, como que todavía tiene por pagar, pues. Todavía le queda karma que devolver. Dije, me hace caleta sentido lo que dice Tomás. Volviendo al tema de la locura, incluso la misma misa. ¿Se acuerdan esa escena de la misa en la cárcel? Que el cura es mega violento, así, le habla del infierno, que van a tener un fuego quemándole las entrañas, así. Como que hasta eso, que es como el espacio de espiritualidad supuestamente que juega la religión, como que está distorsionado. Em, bueno, si tuvieran cabros que elegir una escena como que le haya marcado así o que le haya quedado dando vueltas más que otras, no sé, como desde el lenguaje, desde el contenido, desde los diálogos, ¿qué elegirían? Me quedo con una escena que no dice nada, o sea, de hecho es un pedacito súper chico de la película, pero que yo no sé si es que tendrá la intención detrás o simplemente será cuestión de coincidencia que yo la haya interpretado de esa manera, pero es una parte donde están en la cárcel y están como en uno de estos recreos de revisión y están todos los presos caminando en círculo, como en un patio súper chiquitito de cemento. Y siento que hace como una alegoría como extremadamente brutal sobre lo que es la sociedad, como el espiral infinito en el que está inmerso la sociedad, como de caminar detrás del otro infinitamente en círculo hasta que te vais cayendo al piso inconsciente y viene otro que ocupa tu lugar y sigue caminando en el mismo lugar. Entonces, no sé si es que será como esa la intención del director en esa escena, pero como que me hace mucho ruido ese momento de la película. Y eso Mm. que ni siquiera hay como conversación, música, nada, es como salen caminando en círculos nomás en las cárceles, pero me hace mucho ruido. Se fijó que en esa escena él aparece con una vestimenta como nazi. Tiene como una chaqueta larga, En tiene la un mayoría brazalete. en la mayoría de las escenas de la cárcel como que usa una vestimenta nazi, como que sale como con una banda roja en el brazo que, o sea, Sí, es mucha la similitud. Y más encima, al inicio de la película, hay mucha referencia a los nazis porque cuando pelean como con esta banda rival, el jefe como que de la banda rival está repleto de uniformes nazis, de cruces de hierro. Es como tiene mucha referencia en la película a, a controversias políticas. sí, absolutamente. La película está llena de símbolos, y no sé si se fijaron, como que tiene muchas cositas chiquititas, como que no, aparentemente no tienen mucho sentido, pero que después igual van calzando dentro del lenguaje, o sea, como del mensaje más amplio. ¿Se fijaron en la pieza de Alex? En un momento hay una escena súper loca, como que el montaje es muy loco, en el que aparecen estos cuatro Cristos eh, que están ahí, como que va cambiando de plan y va mostrando distintas partes de los cuatro Cristos, así, como que obviamente representando por una parte como todo el tema del cristianismo, de la pasión, del sufrimiento, y por otro lado como de que son estos cuatro amigos que salen eh, que salen a dejarles en todas partes, pues
Como que así la película va tejiendo como con puros símbolos que te dejan pensando, que te dejan ahí como dando vuelta. Y eso como que me gustaría conectarlo con el tema del impacto que tienen las imágenes en nuestro cerebro, porque quizás esos planos así, como el que les digo, estos cuatro Cristos, uno los puede ver nomás, por cierto, en la película. Pero a medida que nosotros vamos viendo y viendo y viendo y nuestro cerebro va absorbiendo y va chupando imágenes, ¿cierto? En comerciales, en películas, en Hollywood, en aquí y allá, en las noticias, eh, al parecer algo nos va pasando, que tiene que ver un poco como con el mecanismo de cura que se utiliza para salvar de la maldad a Alex. Como que de todas maneras hay un tema con eso en la película, ¿cierto? Como el método que eligen. Me gustaría que habláramos un poco de eso, ¿cierto? Como en el fondo te estoy mostrando fragmentos de violencia para que dejes la violencia, no te dejo pestañear entre medio, déjate, en el fondo, bombardear de imágenes y tu cerebro va a cambiar. Como que hay un tema con eso, como con el choque de la imagen en el cerebro, ¿cierto? Que el mismo Kubrick lo hace en su película con nosotros. No sé qué les pasa con eso, cabrón. Em, no sé, yo no sé si hizo una conexión tan violenta, pero siento que durante toda la película hay un ambiente muy tosco, constante, como que no me permite respirar, como por ejemplo imaginarme un final distinto, como que constantemente es violento. Entonces, por ejemplo, me resultaba raro que a través de ese método tan violento como de no dejarlo parpadear, el loco pudiese como, no sé, decir, no sé, pues, ahora soy bondadoso, amable, porque era muy drástico, era muy violento, entonces, no sé, como que constantemente tenía este sentimiento de, de estar, no sé, atacado, interpelado. Que el método es más violento que la violencia, po. Entonces aplaca la violencia, la hace pasar a un segundo plano. Sí. ¿Qué les pasó con eso, cabrón? No sé, Vicente, Tomás, como el tema del método mismo, ¿cierto? Como de la que se elige para la sanación. Vicente. Sí, quería vincularlo precisamente porque fue como la escena que más me llamó la atención cuando está con esos aparatos en sus ojos, como viendo imágenes sobre el nazismo, guerra y como cosas muy horribles. Yo siento que es como la escena que más me llama la atención porque creo que refleja el discurso que quizás quiere dar el director de la película o las personas que participaron de ella. Al final, no somos buenos porque nos nace serlo, porque tenemos como la conciencia al interior de nuestros cerebros, como el discurso sobre lo que nos interesa, sobre por qué lo vemos de esa manera, sino porque somos buenos porque nos imponen constantemente la violencia y nos dicen que no hay que ser así. O sea, todos los días, en todo momento, pasan miles de cosas horribles en la sociedad eh, y nos dicen que no tenemos que ser así, no hay como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo para actuar de esta o de otra manera, sino que las personas como eh, algunas personas que seleccionamos porque sus actos como que son todavía más violentos que el resto o por la particularidad de sus conductas, eh, son como en quienes resalta eso, pero al final vivimos como en una sociedad todavía donde no somos buenos porque nos nace serlo o porque no hemos puesto de acuerdo para no transgredir a las otras personas, sino porque nos obligan. También me llama la atención mucho como lo distópico de todo el escenario que se construye a propósito de lo mismo, y que es una sociedad muy acelerada. La película la hicieron, no sé en qué año, como en el 70 yo creo, profe. Sí. La hicieron como en el 70, pero las escenas, por ejemplo, donde ellos están en los autos, es todo como muy acelerado, muy agitado, y es justamente como sucede en estos días, pues entonces es triste ver un poco que las mismas problemáticas que arrastramos hace tantos años todavía siguen vigentes, porque todavía vivimos en sociedades donde no somos como dueños de nuestras propias acciones, sino que al final siempre actuamos por lo que nos imponen otras personas. Y que
al final, cuando actuamos por lo que nosotros sentimos, muchas de esas veces, no siempre naturalmente, pero muchas de esas veces solamente expresamos cosas horribles porque es como lo que un poco hemos aprendido. Entonces, no quiero ser tan desalentador tampoco, por eso digo que no siempre es así, pero, pero sí, definitivamente es un mal que todavía tiene nuestra sociedad. Claro, como poniéndose en el hipotético de que este personaje se hubiera sanado con este método y no hubiera cometido más crímenes, no hubiera violado más mujeres. Al instante que sale, lo echan de la casa en su familia, lo mandan a caminar a buscar algún lugar donde quedarse, se encuentra con este viejo y ya se mete en esta espiral en que le sacan la cresta, llegan los policías a salvarlo supuestamente y los policías son más malos que el viejo que le está pegando, y después llega a pedir ayuda a esta casa donde termina así ya completamente liquidado. Entonces, como realmente también hay como un guiño con eso, ¿cierto? Así como ya. ¿Y qué hubiera pasado si en verdad te sanabais? Como qué oportunidad real hubierais tenido de vivir sano en esta sociedad, ¿cierto? Donde no te están dando el espacio para vivir sano, por decirlo así. Eh, Como que en ese sentido el mensaje de la película, claro, es súper desalentador, pues es muy crítico de todo, ¿no? Como que, claro, hagámonos cargo de nuestros delincuentes, tratemos de reintegrarlos en la sociedad, pero la sociedad probablemente es la que no los va a dejar volver a reintegrarse en caso de que estuvieran realmente sanados. No sé. Entonces es una película súper loca porque como que no te deja mucha escapatoria. Este loco ya es malo y es un psicópata. No lo alcanzáis a perdonar nunca en la película, ¿cierto? Por más de que esté contada en primera persona, como decíamos antes. Pero hay un momento en que ya tenéis ganas como de que el loco la haga, no sé, esté tranquilo, como que esté en su casa con sus papás, no sé, como que se tome un tecito con su mamá y juegue con su culebra. Pero no, como que la sociedad no se lo permite, po, tampoco. Sí, igual como que eso se refleja mucho al final de la película, porque al final Alex termina siendo como un instrumento para las instituciones grandes, por así decirlo, porque a pesar de ser como un peligro para la sociedad, basta con que aparezca una persona importante al lado de él diciendo que es una persona recuperada y llegan 50 cámaras con flores a sacarle fotos en el hospital y, y ya es el héroe de nuevo, a pesar de que todos sabemos que no. Entonces, esta película igual juega mucho con lo que venimos hablando hace varios podcasts del tema de los antihéroes. De que por qué el protagonista no siempre tiene que ser el bueno. ¿Por qué no puede haber un protagonista que sea malo, que te genere rechazo en cierto modo? Y Mm, es interesante el tema del antihéroe. sí, brígido. Sí, pues nos pasó con Taxi Driver, ¿cierto? Y con otra más que no les podemos contar. Pero sí, en realidad son muchos los temas. Pero bueno, a mí por lo menos lo que me queda de esperanzador de esta película es que el cine como que el cine de esta calidad como que te cala directo, así, no sé, a mí me da la sensación de que son películas que, claro, son distópicas, ¿cachai? Como que están en un ambiente como supuestamente súper alejado y todo, pero finalmente tienen un mensaje súper súper claro y como que te obligan te movilizan, así, esa es la sensación que me da, o por lo menos con lo que yo me quiero quedar, ¿cierto? Son películas incómodas de ver, a nadie le gusta ver cómo violan 7 veces a una mujer, a nadie le gusta ver, qué sé yo, como esos niveles de violencia, y a nadie le gusta ver también cómo hemos ido construyendo esto, ¿cierto? Entonces, creo yo que apela como a tu humanidad, ¿cierto? Como a despertar tus ganas de que las cosas sean diferentes en ese sentido, como por negación, así como no quiero esto, así. Y con un lenguaje audiovisual mega efectivo, ¿cierto? Y también haciendo una misma crítica al lenguaje audiovisual, como lo podemos ver en el tratamiento que se le emplea a este personaje. O sea, te vamos a curar viendo cine, pero cine violento, porque es lo que estamos haciendo nosotros como espectadores. También nos da la posibilidad como de curarnos, o como de tener
epifanía o un descubrimiento, ¿cierto? No sé. Juega con esas capas también el director, ¿cierto? Como de nosotros también como espectadores, ¿dónde estamos frente a esto? ¿Qué estamos viendo, ¿cierto? Me gusta ahí cómo juega con el espectador en ese sentido la película. Y que probablemente no pasa con el libro, es distinto. En ese sentido, o sea, no lo he leído, ¿ah? Pero que haya una película sobre cómo el cine te puede curar de las maldades del mundo, ¿cierto? Hecho película es distinto que hecho novela. Bueno, eso. Cabro, a mí por lo menos me quedan 100.000 cosas en el tintero, pero yo creo que igual deberíamos ir cerrando, así que me gustaría que cada uno se pegara como ahí un comentario final, algo que quizás les quede en el tintero, así como que quieran decir, un saludo para la mamá, no sé. Eh, Nada, cerrar como diciendo lo mismo que estaba hablando el profe, de que de cierta manera, a la misma vez que Alex atraviesa por este tratamiento, como que el espectador lo hace a su manera también, pues así como que el director trata de decirle, oye, mira, esto es lo feo de la sociedad, tenéis que hacer lo posible porque no se reproduzca acá en la realidad, ¿cachai? Entonces, la manera en que atraviesa la cuarta pared en la película es cuático, la manera en que le habla el director y la película en sí al espectador. Y nada, si no han visto la película, dudo que hayan llegado hasta el final si no la han visto, pero en caso de que hayan cometido el graso error, partan a verla al tiro, partan. Y nada, un saludo a todos nuestros oyentes, los queremos mucho, son lo máximo. Aguante, Tomás. Yo igual quería terminar como haciendo una analogía a una parte que igual me llamó la atención, que fue cuando Alex es exhibido por el ministro como una persona curada. Y, y que eso, pues que finalmente me hizo pensar que la verdad tiene que ser exhibida, que los resultados tienen que ser exhibidos, que la sociedad tiene que enterarse de la eficiencia y lo otro que no tiene que ser oculto. Y eso me hizo una relación porque la cárcel como que pasa desapercibida, es como un proceso lento, negro, pero cuando es curado sale a las cámaras, sale con el ministro, está curado y bueno, eso. Mm, el uso. ¿Sí? ¿Y usted, maestro? Sí, bueno, esta conversación me recordó a una frase que dice el poeta Raúl Zurita, que él dice que si no, ¿cómo era la frase? Decía, eh, bueno, que el arte existe porque no somos felices, algo así era la frase. Eh, Porque finalmente el propósito del arte es mostrar lo horrible que siempre ha sido el mundo, la barbarie, todas las cosas terribles que han sucedido, con el propósito de impactar en las personas que acceden a él, eh, y salgan con la sensación de que eso no se tiene que repetir. Esa es la sensación que me queda, que finalmente, por más que uno quisiera que esto ya no estuviera sucediendo, que no siguieran golpeando a los vagabundos en la calle, que no siguieran violando mujeres, que los pacos no siguieran siendo gente horrible, sucede y al final es responsabilidad de nosotros, como lograr cambios al respecto. Eso y agradecer la instancia, tremendos muchachos, cracks los tres, y un abrazo, profe y chicos, un gustazo como siempre. Aguante. Tremendos cabros, le metieron cualquier nivel, para variar. Así que yo también pues, le agradezco infinito por haber participado. Agradecemos también a la gente que nos apaña, que nos apoya, que hace este sueño posible. Eh, y nada, pues se vienen más cosas. Obviamente todo el rato estamos ahí tratando de impactar a través del arte, pues, este arte poderosísimo que es el cine, que si se fijan nos cala hasta los huesos. A mí me da la sensación de que una película así que hay tocado un buen rato y como que entre la música, lo que viste, lo que pensaste, lo que discutiste, como que tenéis para... Es como un mini magíster que hiciste con una película como esta. Así que
Nada, pues eso, la invitación como a ver cine, a sacarle el rollo, a disfrutarlo, ¿cierto? Esta película como que es muy brutal, pero al mismo tiempo es una obra maestra, ¿cierto? Así que es todo lo contrario que podemos encontrar en las películas hollywoodenses que tanto nos bombardean, pues. Volviendo al tema del rol que cumple como el cine en la sociedad, ¿cierto? Que tanto nos bombardean y nos generan cuestionamientos, nos imponen estereotipos, nos hacen pensar en los finales felices, ¿cierto? Nos muestran un mundo en ese sentido súper alejado de la realidad de los sujetos comunes y corrientes. Entonces esta película, claro, es brutal, pero te despierta, po, ¡pum! Es parte de nuestro tratamiento eh, para salir de la locura, para despertar. Así es que eso, pues tremenda peli, tremendos cracks. Puta, lamentablemente no es la película más alegre para la cuarentena. Quedamos todos medio melancólicos, pero así nomás es como uno va despertando, pues, cabrón. De repente duele la lucidez. Les dejo un abrazo y para la otra nos vamos a mandar un podcast de alguna película chistosa. ¿Dale? Eso, cabrón. Aguante.